Se morenizó el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo. Hay denuncias de fraude, que estuvo arreglado. Renunciaron 3 jueces. El papá de Fátima, Bernardo Bosch, resulta que es alto funcionario de Pemex y ya sacaron que Pemex le dio al dueño de Miss Universo un contrato por 745 millones de pesos. Resulta que el papá tuvo un proceso de inhabilitación como funcionario. El dueño de Miss Universo es el mexicano Raúl Rocha Cantú, contratista de Pemex, famoso en el negocio de los casinos, conocido como el rey del juego, dueño de aquel Casino Royal que los narcos incendiaron en Monterrey, matando a más de 50 personas hace años. Espérese, la tía de Fátima Bosch, la Miss Universo, era senadora de Morena y ahorita está en el gabinete de la presidenta Sheinbaum. ¿Sabe quién es? Es la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. A ver si no hay que devolver la corona. Oiga, ¿por qué todo lo que toca Morena se convierte en esto? Tan contentos que estábamos todos con el triunfo de Fátima Bosch, tan orgullosos de cómo levantó la voz cuando un directivillo ahí de Tailandia la trató de ningunear y humillar en público y ella se plantó. Anoche en Tabasco la gente estaba de fiesta. De allá es originaria Fátima y el estadio de béisbol de los Olmecas estuvo a reventar de gente que fue a ver en pantallas gigantes el concurso. Brincó como si fuera México en el Mundial celebrando el triunfo de Fátima. La gente estaba encantada y hoy el triunfo de la mexicana es un escándalo mundial. Medios de comunicación de todo el mundo están criticando lo que sucedió anoche en Miss Universo 2025. De entrada porque hace unos días renunciaron 3 jurados del concurso para elegir Miss Universo. Uno de ellos fue el músico y compositor franco-libanés, no me va a creer cómo se llama, Omar Harfuch. De verdad, no tiene nada que ver con el secretario de Seguridad mexicano. Hay que aclararlo porque todo esto ya es un enjuague muy turbio, ¿no? Pero bueno, el juez Omar Harfuch denunció en redes sociales que los resultados estaban amañados. Publicó un video en Instagram hoy acusando a la mexicana Fátima Bosch de ser una ganadora falsa. Escribió que 24 horas de la final de Miss Universo, él dio una entrevista a la cadena HBO donde adelantó que Miss México ganaría el concurso, que ya estaba arreglado, porque el dueño de Miss Universo, el mexicano Raúl Rocha Cantú, tiene negocios con el papá de Fátima Bosch. No dijo qué negocios, pero añadió que todos los detalles se iban a mostrar en mayo de 2026 en HBO. Agregó que Rocha Cantú y su hijo lo invitaron a votar por Fátima porque sería bueno para su negocio. Después de estos señalamientos, una reportera cuestionó al mexicano Raúl Rocha, el dueño de la franquicia Miss Universo, quien respondió que en realidad el juez Harfuch no había renunciado, que él lo despidió por no atender sus responsabilidades en otro proyecto llamado Beyond the Crown. Rocha incluso mostró a los medios parte de la conversación privada que tuvo con Omar Harfuch, el juez, no el secretario, a quien acusó de querer ganar fama. The social media is an amazing tool we have, but we need to use correctly. He really likes because he wants to call the light, the reflector 52 minutes. And in Miss Universe, nobody can call the light. The only ones who can shine are our Miss Universe around the world. Ese fue solo el inicio del escándalo, porque el juez Omar Harfuch había dejado sembrada la duda de los negocios entre el papá de la ganadora y el dueño de Miss Universo, y que empieza a brotar el asunto. Bernardo Bosch Hernández, papá de la Miss Universo mexicana Fátima Bosch, es alto mando en Pemex, familia tabasqueña. Su perfil de LinkedIn muestra que actualmente es asesor de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción y que ha estado en Pemex durante 27 años. De acuerdo con el periodista de MX Jorge García Orozco, Bernardo Bosch se convirtió en subdirector de seguridad en Pemex desde el pasado 30 de octubre y ganó más de 3 millones de pesos entre su sueldo en Pemex y sus negocios. En 2023, Pemex le dio un contrato por 745 millones de pesos a la empresa Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Raúl Rocha Cantú, el dueño de Miss Universo. Pemex le dio este contrato cuando Bernardo Bosch, el papá de la ganadora,
era director en Pemex Exploración y Producción. Raúl Rocha Cantú es un conocido empresario regiomontano de los casinos desde hace muchos años. Luego, Rocha Cantú se metió al sector energético y hace un par de años compró el 50% de la franquicia de Miss Universo, que por cierto, durante 2 décadas fue propiedad de Donald Trump. Donald Trump la vendió en 2015. Según el diario Reforma, el papá de Fátima Bosch fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por no poder comprobar la legalidad de 6,5 millones de pesos que recibió entre 2011 y 2015, y hasta lo había destituido Octavio Romero Oropesa, el director de Pemex de López Obrador. Pero al año siguiente, el papá de Fátima Bosch ganó el caso ante un juez y se desactivó esa inhabilitación. Súmele que la tía de Fátima Bosch, la tía materna, es Mónica Fernández, que fue senadora por Morena. Fue presidenta del Senado entre 2019 y 2020, al arranque del sexenio de López Obrador, y actualmente es la directora general del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, el INDEP. Por si hubiera dudas, ¿quién cree que brincó luego para felicitar a Fátima Bosch? Andy López Beltrán, que casi no pone nada en sus redes sociales, subió una historia en Instagram. Y luego su hermano, José Ramón López Beltrán, que ese sí se la pasa tuiteando todo el día, hizo lo propio en Twitter. A ellos se sumaron la dirigente de Morena, Luis Alcalde, el gobernador de Tabasco, Javier May, e incluso la cuenta oficial de Pemex. Pues ahí tiene usted la historia de cómo se morenizó el triunfo de la mexicana en Miss Universo y cómo acaba todo lo que toca morir.